de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Santo, amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo de Pentecostés, como dice la epístola, al cumplirse los días de Pentecostés, que significan 50 días cumplidos, pasados después de la resurrección, se cumple la misión del Espíritu Santo. El amor consubstancial, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y por eso el color rojo del amor. Y también utilizado como expresión de ese amor de los mártires que mueren por amor a Dios. Y ese es el significado litúrgico del color rojo. Vemos cómo el Espíritu Santo se posa sobre cada uno de ellos en forma de lenguas de fuego y hablan en múltiples lenguas. Y hago aquí una subrayación, está mal dicho, perdón, pero bueno, una observación. Habla de griegos, de romanos, de libios, egipcios y árabes. Quede bien claro, en esa época no existía Mahoma, que vino 5 siglos después. Es un error igualar árabe a musulmán, que hoy en día la mayoría de los árabes sean musulmanes es otra cosa. Pero no tiene nada que ver. El Islam usurpó la cultura y la lengua árabe, si se quiere así entender. Es muy distinto. Nada tenían que hacer los musulmanes en ese entonces cuando Mahoma ni existía, ni asomaba. Que no sirva porque hay muchos, incluso cultos, que asocian. Otra cosa es, bueno, lo que vino después. Pues bien, así el Espíritu Santo colma la iglesia. Se cree que fue en el cenáculo, había 120 discípulos en total, y ya estaba ahí plenificada la iglesia, coronada la iglesia con la misión del Espíritu Santo, con el envío del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, porque es la procedencia lo único que distingue a la Trinidad de las personas, que poseen la misma esencia divina. Ese es el gran misterio de la Santísima Trinidad. Y como dice don Guéranger, esos 4 hechos o eventos que marcan la historia de la humanidad, la creación y elevación del hombre al estado sobrenatural de la gracia, la encarnación con la redención, ascensión, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que conlleva,
Pentecostés, el envío del Espíritu Santo, que plenifica a la iglesia y a los apóstoles los confirma en gracia. Y el cuarto evento, que todavía no ha ocurrido, cuando retorne nuestro Señor. Parusiaco. Si bien don Guéranger, como gran liturgista, y muchos otros, el aspecto parusiaco no lo subrayan, pero ahí está dicho. Y así entonces, por eso vemos que en el Evangelio de hoy, nuestro Señor dice que el que guarda su doctrina le ama, que su doctrina no es de él, que es del Padre, que él se va al Padre y por eso se deben de alegrar, porque el Padre es mayor que él, pero que él volverá, parusía de nuevo. ¿Y por qué si hay tanta parusía, la iglesia no lo predica? Porque los hombres de iglesia han, lamentablemente, sucumbido a la óptica parusiaca y milenarista. No hay nada que hacer. Y eso ha hecho que se nos haya transmitido las Escrituras con una óptica miope, que hoy ya no puede seguirse manteniendo esa miopía sin que haya pecado de obstinación contra el Espíritu Santo. Porque uno puede distraerse, no ver, pero ya cuando los hechos nos muestran las cosas, no puede ser que no se haga la luz porque no tengamos el calibre óptico, la visión apropiada. Y que es un dogma de fe, que se ha escamoteado. Entonces, por eso hay que alegrarse. Sin embargo, dice que el príncipe de este mundo, que ya no tiene nada que ver con él y que ha sido vencido, pero que está en el mundo. Y ese principado tiene que ser destruido. Por eso es absurdo, es tonto y estúpido, y perdonen que duela decirlo, pero es así. La estupidez, la estulticia se opone al don excelso de la sabiduría, que es el máximo don del Espíritu Santo. El máximo don de los 7 dones del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad no se va con la bobería, con la tontería, con la estupidez. Es peor que la ignorancia. Se conculca el don de sabiduría. Y por eso, pretender un triunfo de la iglesia sin destruir el principado del príncipe de este mundo no tiene ningún sentido. Por eso reclama no solamente la parusía, sino el milenio como la institución o instauración de la plenitud del reino de Cristo en esta tierra. Nos guste o no nos guste, y al que no le guste es porque es judaico. Por eso Fátima, por 1001 vez que me hable de paz y de triunfo, jamás
se puede absolutizar, que ese triunfo se pueda dar en plenitud sin que antes no haya caído el imperio de Satanás en este mundo. Eso está clarísimo. Y eso postula la necesidad del milenio, del glorioso retorno de Cristo el día de su parucía y del milenio, es decir, la instauración de su reino aquí en la tierra, haciéndose un solo rebaño, bajo un solo pastor, sin que haya división entre los hombres por el credo. Esa es la predicación paladina que sale de la exégesis y de la interpretación de los mismos evangelios y de las sagradas escrituras. Y que eso no se haya predicado y que se siga sin predicar. Y peor que se combata es la obra del príncipe de este mundo dentro de la iglesia. Por eso no hay nada más judaico. Y de ahí la tirria contra todo lo que tenga sabor a milenio. Y de ahí, por supuesto, las grandes herejías y los grandes errores desde el inicio. Tergiversando y corrompiendo el milenio. Y de lo que hacen acopio los testigos de Jehová y todos los protestantes como resorte de su exitosa predicación de un reino carnalizado y judaico que no tiene nada que ver con el reino milenario de Cristo Rey, haciéndose aquí en la tierra la voluntad como se hace en el cielo, para después llevar su reino al trono del Padre Eterno. Esa es la economía de todo el ciclo histórico y sobrenatural del hombre y de la iglesia. Y es evidente que no creo que haya muchos que así lo digan. Por eso la íntima relación de Pentecostés, una vez más, con la parucía. Y lo dice el Evangelio de hoy, que nos pone la iglesia. Volveré, porque voy al Padre, que es mayor que yo. Y queda aquí el príncipe de este mundo, y debemos de tenerlo bien claro. Cualquier otro triunfo es parcial, es efímero. Hasta que no sea destronado Satanás, príncipe de este mundo. Pero es que las cosas se dicen y se predican sin reflexión, sin oración. Y pretendiendo querer ser espirituales, volatilizan todo sin doctrina. Y no hay iglesia sin doctrina. Y cuando a mí me sustituyen la doctrina por los afectos, como hace el Kempis, terminemos una vez más. Aunque eso no lo hayan visto ni los papas, ni muchos santos. Pero hoy históricamente ya tenemos que darnos cuenta. Por eso nuestro Señor dice, quien me ama, guarda mis preceptos, guarda mi doctrina, y mi doctrina no es mía, sino que es del Padre. ¿Cómo así, che? No es tu doctrina, y vos no sos Dios. Y para colmo, tu papá es mayor que tú. Entonces, ¿tú qué eres? ¿El enanito del cielo? Perdónenme, lo digo con esa ironía
quizás un poco irreverente, pero para que nos demos cuenta cómo se necesita teología para explicar estas cosas. Todo lo que tiene el Hijo procede del Padre. Todo, absolutamente todo. Por eso Monseñor Lefebvre, con gran profundidad, claro que algunas cosas no las vio, no las planteó, pero ya es hora de poner las cosas en su lugar y a cada uno lo suyo y superar los defectos o los errores de los mayores, incluso de los que pudo haber cometido Monseñor Lefebvre cuando no planteó el problema doctrinalmente de la autoridad. No digo que le diera la solución, digo el planteamiento para que se diera la solución o se posibilitara, por lo menos dentro de los cánones teológicos y doctrinales de la Iglesia, que no es una desmantelada sin doctrina, cayendo en la multiplicidad absurda de las opiniones. Entonces Monseñor Lefebvre, con gran profundidad, y eso ni los miembros que se dicen que son de la fraternidad, que ahora son la neofraternidad, ni les da el caletre. ¿En qué sentido? ¿Y cómo pudo decir nuestro Señor que es menor que el Padre? El Padre Castellani dice hay 3 interpretaciones y la mejor es la de San Cirilo, porque unos padres piensan que hablaba así impropiamente. Bueno, impropiamente cualquier cosa se puede decir y Santas Pascuas. Otros, con mucha razón, sí, porque era hombre. Pero también era Dios. Entonces no hablaba como un puro hombre. Ojo, cuidado. Entonces dice el Padre Castellani muy sabiamente, siempre Cristo habló como Dios hombre. ¿Y cómo, como Dios hombre, pudo decir que era menor? Porque tenía enfrente la pasión. Sí. Pero además de su estado de anonadación frente a la pasión, que lo hacía menor que el Padre, por esa sumisión que hacía de la naturaleza humana, propicia para morir. Además de eso, ¿habrá otra razón? Y esto no lo dice el Padre Castellani. Y hasta aquí muy bien, y vemos entonces que si dice que si habla siempre como Dios hombre, luego teándrico. Pero no me salten los gnósticos disandristas. Porque teándrico, que es muy católico, y como todo lo católico puede ser, y de hecho lo ha sido, adulterado por el error de la gnosis. Es la expresión más teándrica que hay del accionar de Cristo. Cuando Él habla como un hombre inteligente, pero también tiene la inteligencia divina. Entonces, siempre que Él habla como Dios hombre, como dice San Cirilo y el Padre Castellani, y yo preciso teándricamente, y es la acción teándrica por excelencia de Cristo,
donde concurre el accionar humano y divino, bajo el sujeto de su persona divina. Hablar es atributo del hombre y de la inteligencia humana inteligente que tiene el hombre, pero también ese hombre tenía inteligencia y naturaleza divina, por la persona divina. Entonces, cada vez que Cristo hablaba, lo hacía teándricamente. A ver si lo entienden aquellos que se dejan sugestionar por verdades que están implícitas, pero mal explicadas y tergiversadas por la gnosis de todos los tiempos y en el siglo XX por la de Disandro. Entonces, el hablar de nuestro Señor siempre fue una acción teándrica, porque lo hacía con la inteligencia humana y con su inteligencia divina. Los animales no hablan, aunque hay algunos loritos que sí. Entonces, queda claro. Pero ¿cómo podemos decir que es mayor el Padre? Y Monseñor Lefebvre dice, con suma profundidad, todo lo que tiene el Verbo lo recibe del Padre. Y en ese sentido, él pudo decir que era mayor. Es igual que el Padre. Pero al recibirlo todo, la naturaleza divina, todo lo que es el Verbo, viene del Padre, porque como dice Santo Tomás, es fons divinitatis, es la fuente de toda la divinidad, el origen. Entonces, por eso, como buen hijo, que reconoce que toda su herencia, su ser y lo tiene del Padre eterno, pudo decir incluso intratrinitariamente, y como Dios que es, el Padre es mayor que yo. Ni esto lo dice Santo Tomás. No es que lo niegue, pero no lo dice. Pero hay cosas que un santo, por muy sabio, puede no decirlas porque no se las sabe todas, y pues vendrán otros que después precisen. Y aquí tenemos una precisión excelente de Monseñor Lefebvre. En una de sus conferencias, si es que las escuchan, los tontunos que hoy se les llena la boca de decir Monseñor Lefebvre y fraternidad, pero que la han destruido. ¿Qué vamos a hacer? Porque como dice el padre Guillaume de Tarnoir, que estuvo en el seminario y que tiene una cara de défoqué, como dicen los franceses, que se salió de la fraternidad, pero que está de acuerdo con el contubernio, dice, es un hecho, tarde o temprano se va a dar. Y de hecho, ya tiene el reconocimiento con todo lo que se le está dando. Lo que falta es el sellito, y yo me alegro. Con su cara desencajada en la foto, porque el padre Guillaume de Tarnoir no era ningún ejemplo de vida clerical, y su cara lo dice. No sé qué dirá mi cara, pero tengo la conciencia tranquila y limpia. Entonces es una cuestión de tiempo. ¿Y a él por qué se fue? Porque habló demasiado temprano y demasiado alto, como él dice. Claro, dijo un día antes que va a llover y para afuera.
Bueno, entonces, mis estimados hermanos, Monseñor Lefebvre con gran profundidad nos muestra cómo teológicamente, como Dios, nuestro Señor, no solamente como hombre, pudo decir que el Padre era mayor. Y por eso toda la autoridad y el respeto hacia el Padre. Porque todo lo que el Verbo es, lo es porque lo ha recibido del Padre. Comenzando por la esencia divina, que poseen las tres personas divinas. Ese misterio de la Santísima Trinidad. Y por eso no es mía, no es mi doctrina, sino del Padre. Y por eso yo hago lo que mi Padre me dice. Queda clarísimo. Y con una profunda teología, sin tantas palabritas, dentro de lo que se puede explicar. Y como garante de esa doctrina del Padre, es el Espíritu Santo para el cual es enviado. Él os enseñará y os recordará la doctrina del Padre. Por eso es el alma de la iglesia. Y por eso en Pentecostés la iglesia ya queda plenificada, coronada. No le falta nada y eran 120 gatos locos, por decirlo así. Y ya estaba plenificada en el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, en la doctrina del Padre. Y que el que ama al Hijo guarda esa doctrina, cosa que no hace la neoiglesia, sinagoga de Satanás o contraiglesia del anticristo. Ya no predican la doctrina. Por eso no tienen autoridad, no tienen jurisdicción, no tienen nada, sino todos los estamentos exteriores para detentar una autoridad oficial que está descontextuada de la sustancia doctrinal en el testimonio de la verdad. Pero claro, yo con el Kempis no puedo combatir estas cosas, porque no tengo la doctrina. Entonces vemos cómo el amor a Cristo está en el amor, en la fidelidad a su doctrina, que es no de Él, sino del Padre. Como garante de esa doctrina, el Espíritu Santo planificando la iglesia. Y después el fruto que queda de todo ello, la paz, no como la da el mundo, sino en la verdad. La tranquilidad en el orden de la sabiduría eterna. Por eso no da Cristo la paz como la da el mundo, como la da el príncipe de este mundo. Y por eso tiene que ser destronado por el milenio de Cristo. Y eso es lo que no quieren los judaizantes, que se dicen católicos y mitrados. Y cáigale la piedra a Monseñor Williamson, Monseñor Felé, Monseñor de Galarreta, Tissier, Ford y Don Tomás, y el que se ponga delante. Que ninguna de esas mitras hace media mitra de obispo entero. Y sino que salgan a la palestra. A ver,
Es el colmo de la judaización de la Iglesia y de la tradición. Entonces el enemigo no está solamente en Rusia, en China, en el Japón y en el comunismo. Está dentro. Por el clero judaizante, sean o no sean de sangre judía. Me importa un rábano. Sino la mentalidad judaica que combate el principado de Cristo, el reino de Cristo, por lo cual tiene que destruir al anticristo y su imperio y al príncipe de este mundo que es Satanás. ¿Queda claro? ¿Quién podrá refutarlo? Y a ver que me salgan los tirulecos de esos blogs de ignorantes. Que cada uno cree que porque sabe 10 páginas del catecismo y 3 del código de derecho, que ya son teólogos. Si ni aún estudiando en Econ salen teólogos. Porque la teología que le enseñan viene ya deteriorada. ¿Qué vamos a hacer? Por no habérsele dado la suficiente importancia a la doctrina. Y yo no puedo pretender hacer sacerdotes santos sin doctrina. Y esa fue, y lo digo con dolor, una de las fallas de Monseñor Lefebvre. El muy teólogo, muy profundo, pero no acentuó el carácter doctrinal. ¿Qué vamos a hacer? Y por eso vemos sacerdotes imberbes e ignorantes. Y que llegan a ser obispos y siguen siendo igual. Entonces, nos queda claro que así el Espíritu Santo plenifica y corona la Iglesia, sin importar el número. Y el fruto que queda de esa paz. Por eso, poseer la verdad pacíficamente, ahí está la beatitud eterna. Y parte de esa beatitud participada aquí en la tierra. Aunque el príncipe de este mundo gobierne hasta que le llegue el día y su hora. Y por eso nuestro Señor dice que volverá, que se va al Padre, del cual procede, pero vuelve. Y es el cuarto evento que marca don Granger, gran liturgista benedictino, que ya se acabaron esos monjes sabios benedictinos de ciencia y sapiencia, y hay unos monigotes disfrazados de monjes, si me apuran. Porque no es posible que Monseñor Don Tomás no pontifique con la verdad y la sabiduría y le haga más caso a lo que le diga un imbécil fiel como perro lacayo que lo que le diga un sacerdote un poquito más culto y preparado, pero oye lo que le conviene. Eso es vergüenza. Y por eso hay que hacer respetar el orden sacerdotal, del cual el sacerdote tiene la plenitud del orden, aunque el episcopado es una extensión del carácter y así plenifica el sacerdocio.
Pero ni esto lo saben los susodichos monseñores. Por eso un sacerdote se lo respeta, incluso cuando es un ignorante. Pero por eso la obligación que tiene el clero de ser docto y no afectivo, kempiano, una y mil veces más, el Kempis. Y eso fue otra de las cosas que ad intra lo refrenó a Monseñor Lefebvre, para dimensionarlo en su verdadera estructura, que fue colosal, pero sin endiosar y sin rebajarlo, ponerlo en el podio que se merece, como un segundo San Atanasio del siglo XX, con Monseñor de Castromayer, pero con sus errores y falencias. Y si bien por todo el peso que tenía con Roma y ad extra, muchas veces se veía reprimido, también ad intra, en parte, digo yo, por el Kempis. Porque fue educado así. Y por eso se leía todas las noches un capítulo del Kempis. En el seminario de Con, en el refectorio. Sin hacer por lo menos las observaciones de su error nominalista y de la devoción moderna. Ahí está. Y no es que yo demerite a Monseñor Lefebvre. Todo lo que tengo como sacerdote se lo debo a él. Y por eso jamás haré como hacen esos que dicen que se van de la fraternidad o los echan o lo que sea y denigran de Monseñor Lefebvre. Eso es ser miserable e imbécil. Y en eso han caído todos los sedevacantistas viscerales, que quieren llevar hoy la batuta de la verdad, porque los hechos les confirman sus conclusiones teológicas, pero que están mal basadas, mal planteadas, sin principios. Entonces, ya me alargué, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Trataremos de abreviar, pero que esto nos quede claro, mis estimados hermanos. Entonces queda el cuarto hecho que marca la historia, el retorno de nuestro Señor. Y la única garantía es conservar su doctrina. Y por eso, el que la conserve hasta el final, incluso con el precio de su sangre, esos son los que triunfarán. Pues vean qué maravillosa esperanza y cuán apocalíptico es Pentecostés. Por encima del clero supinamente ignorante y judaicamente estructurado. Porque el que no sabe se calla, no combate. Pero cuando combate, ahí ya viene el problema. Entonces, mis estimados hermanos, que así esperando ese cuarto y último evento que marca la historia, el retorno de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice don Guéranger, sin poner las connotaciones apocalípticas y milenaristas como yo las planteo, pero que, le guste o no, están implícitas. Porque a Satanás, el príncipe de este mundo, hay que destronarlo. ¿Y quién lo destronará? Ningún poder humano. Cristo cuando vuelva. Y así solamente habrá el gran triunfo de Cristo y de su iglesia. No antes.
Que la Santísima Virgen María nos ayude a comprender estas cosas y nos cobije bajo su sagrado y santo manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. Está mal dicho, perdón, pero bueno. Una observación. Habla de griegos, de romanos, de libios, egipcios y árabes. Quede bien claro. En esa época no existía Mahoma, que vino 5 siglos después. Es un error igualar árabe a musulmán, que hoy en día la mayoría de los árabes sean musulmanes es otra cosa. Pero no tiene nada que ver. El Islam usurpó la cultura y la lengua árabe, si se quiere así entender. Es muy distinto. Con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta, está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Santo, amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo de Pentecostés, como dice la epístola. Nada tenían que hacer los musulmanes en ese entonces, cuando Mahoma ni existía, ni asomaba. Que no sirva, porque hay muchos, incluso cultos, que asocian. Otra cosa es, bueno, lo que vino después. Pues bien, así el Espíritu Santo colma la iglesia. Se cree que fue en el cenáculo, había 120 discípulos en total, y ya estaba ahí plenificada la iglesia, coronada la iglesia con la misión del Espíritu Santo, con el envío del Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, porque es la procedencia lo único que distingue a la Trinidad de las personas, que poseen la misma esencia divina. Ese es el gran misterio de la Santísima Trinidad. Y como dice don Guéranger, esos 4 hechos o eventos que marcan la historia de la humanidad, la creación y elevación del hombre al estado sobrenatural de la gracia, la encarnación con la redención, ascensión, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que conlleva Pentecostés, el envío del Espíritu Santo, que plenifica la iglesia y a los apóstoles los confirma en gracia. Y el cuarto evento,
que todavía no ha ocurrido cuando retorne nuestro Señor. Parusiaco. Si bien don Guéranger, como gran liturgista, al cumplirse los días de Pentecostés, que significan 50 días cumplidos, pasados después de la resurrección, se cumple la misión del Espíritu Santo, el amor consubstancial, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y por eso el color rojo del amor, y también utilizado como expresión de ese amor de los mártires que mueren por amor a Dios. Y ese es el significado litúrgico del color rojo. Vemos cómo el Espíritu Santo se posa sobre cada uno de ellos en forma de lenguas de fuego y hablan en múltiples lenguas. Y hago aquí una subrayación